Amigos, ya estamos en presencia de la segunda vicepresidenta de la República, primera ministra y congresista también, Mercedes Arauz. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Primera ministra, una primera pregunta. ¿Está usted a favor o en contra de la legalización de la marihuana para su uso medicinal? Estoy a favor. Plenamente a favor. Sí, te digo porque yo lo he visto con pacientes, una paciente muy cercana ha sido mi mamá, en la cual el tema del dolor era muy complicado. Tenía un cáncer que estaba ya en el diafragma y tenía que usar eso como las gotitas, ¿no? Que se usan, que son de carácter medicinal. ¿Le ayudaban? Claro, porque calma el dolor, recuperaba el apetito y tenía un tiempo para, digamos, antes de su fallecimiento, tener un poquito más de tranquilidad. ¿El gobierno va a apoyar esta legalización? Sí, porque fue propuesta del gobierno, una primera iniciativa que se lanzó, luego yo firmé también la que apoyó Alberto de Belaunde, siempre con el tema de uso medicinal, controlado, supervisado por el Estado, donde se formen asociaciones sin fines de lucro que trabajen supervisadas, como digo, por el Ministerio de Salud, para que se haga el tema solamente para el tema de salud, no para uso recreativo. Perfecto. El cardenal Cipriani ha llamado profeta de desgracias al viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior por anunciar públicamente que la misa ya no va en la Costa Verde. Le pregunto, ¿el viceministro tenía autorización del gobierno para hacer este anuncio público? No, mira, la verdad el presidente estaba conversando de ese tema en el Vaticano, viendo, y le ha dado el Vaticano todas las potestades para tomar la decisión más adecuada para la seguridad pública. Ese es el tema en el que estamos. Y se va a conversar con los alcaldes de las localidades para tomar la mejor decisión en función de la seguridad de la población. Y coordinadamente, obviamente, también con la Iglesia. Dialogado con la Iglesia, porque, por supuesto, porque Monseñor Cipriani salió a decir, bueno, yo no sé nada de quién es este señor. No ha habido ninguna conversación. Antes, o sea, el presidente todavía no ha dado ninguna instrucción. La instrucción recién la vamos a tener esta semana en coordinación con el encargado, que es el ministro Graus, además, que es el responsable de la organización de este evento. Entonces, cualquier otro funcionario tiene que seguir la línea del mandato del presidente y del ministro Graus, en este caso, que es el encargado. ¿Se mandó por su lado el viceministro? Yo creo que se equivocó o sea, es cierto que estamos evaluando todas las opciones. Pero no han descartado nada todavía. No hay ninguna cosa descartada, porque hay que hacer los estudios técnicos de saber el tema adecuadamente en términos de seguridad. ¿Se sabe quién va a ser el presidente de CEDAPAL? Esa es una decisión que las tiene que tomar el presidente con el ministro. O sea, todavía no está confirmado nada. Es un tema en conversaciones de ellos dos, ¿no? O sea, porque se había anunciado que el exministro probablemente podía ser. Hay una probabilidad, sí, porque él está ya ahora 100% en OTAS, que queremos fortalecer el tema del sistema de las empresas de agua y saneamiento en las regiones, ¿no? Esta otra decisión será en una conversación del ministro Bruce con el presidente. ¿Está confirmada la designación de la exministra de Salud, Patricia García, como presidenta de Salud? Eso ha sido pura especulación otra vez, no hay ninguna decisión, eso pasa también de conversaciones. El presidente acaba de llegar, el presidente tiene que tener sus sesiones de acuerdo con los ministros. Las decisiones se toman en esa forma, no se toman por especulaciones periodísticas. Sin embargo, ha salido ya un comunicado del Sindicato de Médicos del Seguro Social del Perú, de Salud, que rechaza la designación de Patricia García y dice que ante la confirmación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, desde Roma, a un medio de comunicación que ha conversado sobre la designación de la cuestionaria ministra de Salud, Patricia García, como presidenta de Salud, faltando confirmar para cuando llegue a Lima, expresamos nuestro profundo rechazo. ¿Bajo qué argumentos? No sé, o sea, las decisiones las toma el presidente, quien pone funcionarios, no los sindicatos, ¿no? Hasta ahora, de que yo sepa, eso es una falta de entender los órdenes de prelación. Ahora, lo que ellos dicen es, no es coherente nombrar a quien fracasó en el Ministerio de Salud. 1, 2, el gobierno pretende funcionar Minsa con el Salud. 3, el presidente Kuczynski debe cumplir el compromiso de fortalecer el Salud. No, de ninguna manera hay una intención de fusionar Minsa con Salud, eso es falso. Eso está descartado. Eso no es cierto, es imposible. Para empezar, tenemos Minsa es una entidad pública, está dentro del Ministerio de Salud, no fracasó, ella ha hecho buenas reformas y es más, resolvió las huelgas, todas las huelgas que hubieran con los médicos, con los obstetras, con las... ¿Y por qué salió? Fue una decisión política, básicamente una razón política, no tenía nada que ver. ¿Era una piedra en el zapato de ella? No, al contrario, una mujer que entró y hizo muy buenas reformas en el sistema, lo que pasa que cargaba con todo lo pesado que venía de la crisis generada en el gobierno anterior y ella ha estado tratando de resolverlo, resolvió varios de estos casos, así que
Básicamente fue una decisión política su salida, pero decir que vamos a cambiar la relación MINSA-Salud, no. Lo que estamos planeando sí es el que uno pueda comprar servicios intersectorialmente, inclusive hasta con las entidades privadas, o sea, que haya la posibilidad de costear los servicios de salud y que podamos ampliarlo de una manera adecuada, fortaleciendo el salud. O sea, la prestación a través de terceros. Inclusive, por ejemplo, si yo soy un asegurado, puedo irme a un hospital de salud del MINSA, del ministerio, ¿Y a la inversa? Y viceversa, comprando los servicios. Eso es una cosa que ya viene hace mucho tiempo, pero hay que hacer ya la interoperabilidad, ¿no? Y eso es parte de la idea de hacer mejoras en los servicios de salud pública para todos, ¿no? Inclusive si yo pusiera comprarlo en el sector privado, también podría ser. Todo es teniendo los costeos adecuados, porque hay que hacer los costeos unitarios, etcétera, pero entendamos que el fondo que maneja salud es un fondo que pertenece a los trabajadores, o sea que cotizan además. Que cotizan además, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que el presidente de salud ya tiene los días contados? No, tampoco. ¿No? O sea, lo que estamos diciendo es que me ha preguntado sobre el tema de qué queremos hacer con el salud. No lo queremos fusionar con MINSA, estoy hablando de la política pública, sí, no de las personas. Pero la designación, esta aparente conversación sobre la designación, ¿significa que le han quitado la confianza al actual presidente de salud? Es que todavía ni siquiera se ha conversado, siquiera, o sea, no sé, esto es pura especulación, o sea, vuelvo a decir, no es un tema de que haya salido de la boca del presidente, él siente mucho aprecio por la exministra y no ha tomado una decisión al respecto, ni mucho menos. O sea, lo que hay sí es cierto es que seguimos una política pública de fortalecimiento de los servicios de salud, sobre todo trabajando en un sistema integral donde fortalezcamos la atención primaria de la salud y por el otro lado la posibilidad de la interoperabilidad, porque a veces, por ejemplo, el Ministerio de Salud no tiene algunos servicios que sí tiene salud. Podríamos aprovecharlos mejor. Ellos tienen muy buenas maquinarias, muy buenos equipos. Y viceversa, ¿no? También ellos podrían utilizar algunas cosas que tiene en MINSA, ¿no? Para poder fortalecernos. Yo estaba hace poco en un hospital en Arequipa y decíamos, lo mismo pasa internamente, ¿no? El tema de que voy al hospital de Goyeneche y me encuentro con el tema de las enfermedades oncológicas. Hay un hospital que está relacionado con oncología, que es ahí y no cooperan, no hay cooperación, es el absurdo, los pacientes no pueden intercambiarse, no pueden servirse porque estamos como compartimentos estancos. El nuevo ministro de Salud señaló que Humala recibió el Ministerio de Salud con 1.200 trabajadores y Patricia García lo recibe con 3.000 trabajadores, o sea, creció exponencialmente, pero él dijo que no iba a hacer nada. ¿Eso está bien? Él va a eficientar el gasto, ¿no? ¿Va a racionalizar el personal? Yo creo que va a ser una racionalización, pero no significa que todos tienen que salir y dejar de trabajar, pero sí racionalizar. Problemas concretos, como por ejemplo, me contaba la gente en Arequipa, un doctor de oncología está en una provincia en Islay y un médico familiar está en la ciudad de Arequipa y no pueden coordinar el trabajo, mientras requieres el trabajo en el hospital especializado del oncológico y el otro necesita el médico familiar. Ese tipo de cosas se pueden racionalizar, porque yo creo que debemos procurar tener más médicos de familia, sobre todo más cercanos a la población, y nos faltan, ¿no? Usted ha señalado el viernes que la minería debe generar crecimiento y cerrar las brechas sociales. Ayudar a cerrar las brechas sociales. Así es. Definitivamente. Sin embargo, los empresarios mineros han señalado que la ley que modifique el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos en materia de cabecera de cuenca, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión Permanente, con su voto incluso, y promulgada por el gobierno, va a hacer un duro revés al desarrollo de los proyectos mineros. ¿Cómo se condice esto, que para ellos es una contradicción? No, yo creo que se aclaró muy bien porque tanto la ministra del Ambiente como la ministra de Energía y Minas explicaron el fenómeno. Había una ley anterior que ya hablaba de las cabeceras de cuenca, pero no explicaba qué era una cabecera de cuenca, no definía las metodologías para poder intervenir, nada. Entonces había que poner algún mecanismo. Es evidente que la propuesta que había traído Frente Amplio, sí, Marco Arano, era una propuesta radical. Esa no es la propuesta que traemos a la mesa. Cuando yo estaba en la comisión permanente le metimos al texto condicionantes para poder hacer adecuadamente la metodología, las definiciones, cómo pueden intervenirse y no negar la posibilidad de utilizar las, entre comillas, llamadas cabecera de cuenca como utilidad para otras fuentes. Eso es el plazo que le han dado de 1 año a Ana para que haga el estudio.
Más que ANA, porque no lo puede hacer solo el ANA. Va a tener que estar el Ministerio de Energía y Minas, va a estar también el Ministerio de Economía y Finanzas, va a estar también el Ministerio de Ambiente. Pero para poder hacer un declaramiento. En un año nadie va a poder invertir mientras no se sepa. Lo que vamos es acelerar los pasos. En eso sí tiene razón, el plazo máximo es un año, pero yo creo que tenemos que tener un reglamento bien claro y estas metodologías establecidas en un plazo mucho más prudente y que podamos acelerar el tema para que no haya dudas ni problemas. Porque esto ha generado incertidumbre, ¿no es cierto? Para que no haya incertidumbres es mejor. Bueno, antes tampoco había definiciones, que era lo peor. Entonces ahora lo que tenemos que es establecer esas definiciones claras y asegurarnos de que pueden ser compatibles, porque yo creo que la mirada que hay tradicional, que tiene el Frente Amplio, de que hay territorios que no se pueden tocar o áreas donde no se puede no pueden compatibilizar 2 o 3 actividades productivas, es una mirada errada, no es moderna. Yo creo que tenemos que entrar en una posibilidad de establecer dónde están los espacios vulnerables, manejando las cuencas de una manera mucho más precisa. O sea, los ecosistemas no se miran de manera estática, se miran dónde están las vulnerabilidades y se trabaja para equilibrar crecimiento económico sostenible, donde se incluye lo ambiental, lo social y el bienestar de la población para que tengan trabajo. Vicepresidenta, ¿usted le renueva su confianza a Pablo de la Flor? Estamos trabajando con Pablo y de hecho voy a coordinar, no he conversado con él todavía a fondo. Le hago esta pregunta porque usted en su viaje a Piura dijo: vamos a agilizar este proceso. Sí, claro. Eso quiere decir que no estaba agilizado, algo estaba fallando. Y para colmo de males, el señor de la Flor se enfrenta a los congresistas el jueves en el Congreso. ¿Ha caído bien esto? Yo sé que él ha pedido las disculpas públicamente y creo que correspondía porque a él no le corresponde criticar a un congresista, a él le corresponde informar lo que está haciendo en el Congreso. Entonces creo que con eso ya terminamos. Pero con esa frase que usted señala, vamos a agilizar este proceso, ya empezó. Pero eso quiere decir que usted no veía ágil el proceso, que algo estaba fallando. Creo que hay que trabajar más con las comunidades y mostrarles resultados. Eso es lo que hemos hecho el sábado, ha sido el jueves. El ministro Bruce con el ministro Nieto firmaron un convenio para hacer casas en 60 días con el ejército. O sea, eso es agilizar el proceso. Eso es ponernos a hacer cosas innovadoras que de repente no estaban en el plan, porque el plan abarca temas de más largo aliento. ¿Se hizo mal en las casas provisionales? No, eran necesarias, pero creo que ¿se pudo tener más determinación para soluciones más definitivas? Yo creo que había que encontrar algunas soluciones innovadoras y a veces nos quedamos en esas soluciones que no son innovadoras, pero bueno, yo creo que lo de las casas temporales era una cosa inmediata, teníamos que resolver la vivienda de las personas y por eso se usaron estas unidades de vivienda temporal. Pero ahora tenemos que ya otorgarles vivienda. Y esa urbanización, que es la primera que vamos a hacer, es la más rápida. Lo que sí pido al Congreso es que no nos cambien un decreto legislativo en el cual le damos facilidad para poder hacer este tipo de construcciones rápido, porque tenemos que atender la emergencia. Yo creo que ellos nos van a entender porque salió un informe de una comisión que creo que está equivocada, ¿no? La cosa económica va con la emergencia también, entonces es económica y administrativamente hay que hacerla rápido. ¿Y la Contraloría? La Contraloría va a caminar con nosotros. Por ejemplo. ¿Usted no tiene queja de eso? No, yo estoy contenta de que esté Nelson Chaca, al que conozco como un excelente supervisor y profesional. Creo que la Contraloría tiene que ser concurrente su trabajo, así como tenemos que hacer que entidades como la OCE, que es la que nos supervisa todo lo que es compras, adquisiciones y contrataciones, también tenga una mirada no burocrática, sino una mirada de facilitación de los procesos. Y en eso vamos a coordinar con todas las entidades. ¿Cuándo conversará con Pablo de la Flor? Yo creo que esta semana, porque la verdad hemos tenido una agenda muy fuerte, aparte de los 2 viajes que hice hasta el día de ayer. He estado trabajando en la calle con mis ministros, que estamos ya mostrando acciones concretas. Mostrando que no son de escritorio. Claro, porque de verdad están trabajando un montón, ellos han trabajado un montón. Y los que vienen de antes y los nuevos van a hacer exactamente lo mismo, ya están en los colegios, ya están en los centros de salud, viendo cómo resolver los temas, y eso es importante. El presidente de Confiep ha señalado que un privado es el que debería arriesgar la inversión en la refinería de Talara. ¿Esto es posible? ¿Estamos a tiempo para eso? ¿Es una buena idea? Podría ser una buena idea y la verdad tengo que consultarlo porque no soy una experta en el tema. Siento que el tema hoy, lamentablemente, nos hemos quedado con un problema serio, porque ellos decían que iba a ser mucho menos, pero se olvidaban de informar los otros costos que habían concurrentes en simultáneo. Acá se están sumando los costos y se está tratando de sacar
un resultado, porque ya el costo hundido es enorme. El costo hundido es casi el 50% del proceso. Ahora, ¿cómo puede ser? Si es público-privado, vamos a buscar una solución. Yo creo que hay que conversarlo bien. Voy a hablar con la ministra. Que evite un desembolso que podría ser 5.000, 6.000, 7.000 millones. Sí, no, tenemos que asegurarnos que sea lo máximo que está determinado y no más. O sea, eso es cierto. Entonces, ¿esta es una idea que pueden estudiar? Podemos estudiarla, por supuesto. ¿Está usted de acuerdo en fijar o poner topes a las tasas de interés en el sistema financiero? No, no hay que poner topes. ¿No? No, lo que hay que chequear es que no haya abuso de posición de dominio de ninguna entidad financiera, pero ¿y tasas de interés que se consideran de usura? Bueno, eso los chequeamos. ¿Por qué están haciendo esas tasas? Entonces hay que supervisar, hacer una acción más correcta, pero la historia de fijar tasas, lo que hizo, y lo hemos visto nosotros porque sí somos jóvenes con un poquito más de edad, acuérdate cuando fijaban las tasas de interés, lo que pasaba es que no había crédito para nadie. Si yo fijo la tasa de interés, inmediatamente se acaban las posibilidades de crédito. Las tasas de usura sí hay que sancionarlas, y para eso está la Superintendencia de Bancos y Seguros, para tener regulación adecuada de aquellos que abusan de su posición. Entonces, ¿esta posición de la Comisión de Defensa del Consumidor a usted no le parece válida? No es correcta, porque, recuérdalo, eso es volvernos un país a lo chavista, pues, ¿no? O sea, un modelo donde comienzan a controlar precios, donde comienzas a controlar la tasa de interés, es uno de los precios más importantes de la economía. Si tú la fijas, en manera absoluta, es un crédito mal asignado inclusive, porque le van a dar crédito al que de repente, bueno, pues hace trampita, engaña, y al que realmente la necesita y puede estar dispuesto a pagarlo, no le vamos a dar ese crédito. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo entonces evitar los abusos de algunas entidades financieras en materia de comisiones, en materia de tasas, en materia de métodos de cobranza, de multas, en fin? ¿Cómo evitar ese abuso? Es la labor de la Superintendencia de Bancos y Seguros. ¿Que lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo bien? De hecho, está haciendo mucho trabajo y meter más competencia. Por ejemplo, hace poco en el Congreso aprobamos justamente una buena ley en materia de las cajas de ahorro y crédito, que son fundamentales para ampliar la competencia en el mercado para la micro, pequeña empresa. Son importantísimas. Hay una ley que queremos aprobar en el Congreso y que todavía no se termina de aprobar, que es la regulación de las cooperativas de ahorro que existen hoy día. Esa regulación ampliaría más crédito para los pequeños propietarios, el pequeño empresario y también el usuario de la calle, sin tasas de usura, pero bien regulado. Y espero que pronto la podamos aprobar en el Congreso, porque está ahí aguantada y le falta poquito para que la podamos sacar. Primera ministra, Mario Vargas Llosa ha dicho: no creo que Pedro Pablo Kuczynski ensucie su gestión dando libertad a un asesino, un ladrón que por primera vez en la historia del Perú fue como dictador juzgado por un tribunal independiente con observadores internacionales. Él dice muchas cosas más, pero dice: y creo que no solo sería una gran injusticia que Kuczynski lo soltara, sino que sería una gran traición a esos miles de electores que votamos por él. ¿Qué piensa usted de lo que ha dicho Vargas Llosa? A ver, no sé, si hablo en general, no hablo de la persona Fujimori, pero si alguien cumple una condena y está en una situación de salud delicada, el indulto humanitario es una potestad del presidente. Porque las condenas no son venganza, sino son una pena por cometer un delito. Y hay una persona, si alguna persona está en una situación delicada de salud, entonces el darle un indulto humanitario solo refleja lo que somos nosotros los peruanos, gente que tiene un corazón de bondad y no de venganza. Mario Vargas Llosa entonces piensa desde el lado de la venganza. Bueno, hay razones históricas que hay que entender, ¿no? O sea, él perdió una elección y probablemente de ahí parte su razonamiento. ¿No? ¿Usted diría que esta opinión es equivocada? Creo que tenemos que tener un poquito, yo no me refiero a la persona otra vez, sino al derecho que tiene la potestad del presidente. El presidente da indulto humanitario para personas que están en estado delicado de salud, ¿no? Y que no van a, obviamente, a cometer un crimen ni nada, y que han purgado por lo menos una buena parte de su pena, ¿no? Por eso, mi pregunta es si Mario Vargas Llosa exagera en su juicio. Es el juicio de él. Yo se lo dejo a él, ahí hay un espíritu personal y bueno, vaya de dónde sale. No sé de dónde sale, pero yo creo que esa es una potestad, vuelvo a decir, del presidente frente a cualquier persona que está purgando una pena y está en una situación delicada de salud. Entonces existe el indulto humanitario y existe el indulto en general también, si el presidente lo considera también, ¿no? O sea, no humanitario, político, digamos. Político, pero en realidad, digo, ya claro, refiriéndome al caso de la... No, usted ya lo ha dicho, no está en agenda. No está en la agenda, ¿no? Perfecto. Ahora, solamente quiero preguntarle en eso.
¿El gobierno estaría dispuesto a cambiar de normas y de miembros de comisiones? Eso ya no pasa por una decisión del presidente, sino por una decisión ministerial. Mira, eso lo tendrá que revisar el ministro de Justicia en su momento, pero entiendo que está trabajando él para otras cosas. Cuando hemos traído al ministro de Justicia, básicamente ha habido temas que queremos solucionar. Algunos temas muy concretos, las cárceles. Que tenemos un buen director del INPE, pero que tenemos que apoyarlo mucho más para que rápidamente podamos tener más cárceles y dejemos de tener mucha gente en hacinamiento. Segundo, el tema de las procuradurías. Tenemos que fortalecer la Procuraduría Pública. ¿Dándole autonomía? Entendiendo al comienzo ustedes apoyaban mucho la autonomía de las procuradurías. Hay una parte, o sea, él es el abogado del Estado, ¿no? Entonces el jefe de Estado es el presidente y como tal, la Procuraduría defiende al gobierno que está trabajando, sin, por supuesto, perder autonomías en sus decisiones y su defensa, pero tiene un rol de defensa del Estado. O sea, yo no me imagino, cuando yo era ministra, haberme peleado en el Tribunal Constitucional frente a decisiones que había, por ejemplo, en el Poder Judicial, donde le daban permisos absolutos a los casinos y tragamonedas si no hubiera tenido una buena procuradora trabajando conmigo. Pero la procuradora también puede investigarlos a ustedes. Por supuesto, hay la Procuraduría Anticorrupción y ahí es donde más velamos en su protección para que haga un trabajo certero y adecuado. Pero lo que queremos es pues una defensa acertada del Estado, ¿no? Y por ejemplo en el tema de los casos de corrupción que hemos visto, o de Brecht y otros más, tenemos que estar seguros de que podamos cumplir con la ley para que podamos recuperar los recursos que corresponden al Estado, ¿no? ¿Tienen ustedes la esperanza de que Kenji Fujimori se aparte de su bancada con esos 20, 21, 22 que dice que tiene y apoye al gobierno para equilibrar las acciones en el Congreso? Mira, ¿es una esperanza que tienen? La verdad, yo no sé si eso existe, no sé, o sea, son muchas leyendas alrededor. Tengo una relación muy buena con Kenji. Pero la permanente defensa de Kenji, no hablemos de su problema interno, hablemos de la permanente defensa de Kenji de las acciones del gobierno. Y le agradecemos. Por eso les da a ustedes un indicio de que él quisiera hacer una especie de pacto para ofrecerles ese apoyo. Yo lo que creo, y siempre ha sido así, o sea, cuando he hablado yo con Kenji, lo que uno dice es que tender puentes. Y yo lo que estoy haciendo ahora que estoy en esta posición es lo mismo, tender puentes con toda la bancada fujimorista. Yo dudo que él quiera salir de su partido porque... ¿Y de jalarse a 20 para entregárselos a ustedes? No, yo dudo, porque cada vez que he conversado con él tendamos puentes, porque yo soy fujimorista, yo no voy a salirme de mi partido, pero creo que debemos tender puentes entre ambas. Claro, lo que pasa es que cuando la gente empieza a unir, cuando el presidente dijo aquella vez que se quería jalar a 30, ahora dicen que a cambio del indulto Kenji le entregaría 20 votos y una bancada pro gobierno. Va tomando sentido. Sí, pero la verdad no estoy tan convencida de que eso exista. La verdad, creo que la frase que él siempre ha usado y en la cual agradezco es tendamos puentes. Muy bien. Y yo estoy en la misma posición. Y hablo, por ejemplo, y acabo de estar coordinando con Daniel Salaverry para tener la reunión que vamos a tener próximamente, él como vocero de su bancada, y así con otras bancadas que voy a buscando la posibilidad de que tengamos... Mira, acá hay una responsabilidad que tenemos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Tenemos que atender las demandas de la población. Nos dio una obligación. Ustedes dos, en mayoría están acá los señores de Fuerza Popular y ustedes manejan el Ejecutivo. Conversen, peleense menos y trabajen para nosotros. Hablando de frases, la frase que más ha usado usted en todas las entrevistas que le he escuchado es pasar la página. Y para algunos, como para Marisa Glave, pasar la página es no molestar al fujimorismo. Y para otros, pasar la página significa renunciar a enfrentar al fujimorismo porque ya no pueden con ellos. No creo que sea eso. ¿No? Yo creo que pasar la página es establecer una agenda de trabajo. Una agenda de trabajo donde yo acepto las diferencias. O sea, no ha sido renunciar al intento de enfrentar al fujimorismo y cerrar el Congreso y bajar la guardia. ¿No ha sido eso, pasar la página? No. Es establecer una agenda de trabajo como pares, respetándonos, porque cada quien tiene su lugar. ¿Y usted cree que el fujimorismo los va a tratar a partir de ahora como pares? Yo espero que sí. Hasta ahora el trato ha sido muy cortés y adecuado. Porque mire, la consultora mundial, no lo decimos nosotros, sino la consultora mundial de riesgo político Eurasia Group, usted lo habrá leído, ha dicho que su gabinete sería un respiro para el gobierno que tendría corta duración, dados los cálculos electorales y la debilidad del gobierno.
Vamos a verlo. Yo creo que el gobierno va a demostrar su firmeza en el trabajo que está haciendo para satisfacer las necesidades del pueblo. Mi deber no es con una revista de opinión, sino mi deber es con el pueblo. Y por lo tanto, el hecho de yo estar demostrando que estamos yendo a las regiones, que estamos yendo a la calle a demostrarles que estamos cumpliendo con nuestras promesas, es importante. Pero perdóneme que se lo diga, y de esta manera, pero usted y yo, dada nuestra juventud, hemos visto a todos los primeros ministros seguir el mismo ritual los primeros días. Se reúnen con todos, con todas las bancadas, todos son besos y abrazos, pasan el momento de la cuestión de confianza, obtienen la cuestión de confianza y a partir de ahí empiezan los problemas. Entonces, esto es casi un ritual. Salen de viaje, se reúnen con los gobernadores regionales, se reúnen con las bancadas. El problema es después de eso. Mira, yo he estado en otro gobierno y en ese gobierno he visto experiencias interesantes de trabajo. Yo creo que nosotros tenemos que aprenderle las lecciones de otros amigos de otros partidos. O sea, pongo el caso de Javier Velázquez Jesquín, con el que tengo una gran amistad. Fue un excelente primer ministro y que pudo trabajar muy bien por un periodo más o menos extendido. ¿Y cuál fue la virtud? Yo creo que mantener esa conversación de manera continua. O sea, no es cerrar la puerta el día que me dieron la confianza, sino continuamente estar en una vinculación con el Congreso, conversando y obviamente consultando y cediendo. No significa ceder, significa negociar. Yo creo que hay espacios... Pero negociar es yo te doy, tú me das. No, podemos crear un espacio de valor mayor. O sea, que puede ser... Yo puedo ganar muchas cosas de las buenas intenciones que puedan tener otros partidos. Por ejemplo, si ellos traen una propuesta que es enriquecedora y nosotros le ponemos algo de nuestra parte y ellos la aceptan, hacemos una propuesta que es mucho más... ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Sí ha sucedido, por ejemplo. Bueno, de usted han hablado muy bien de su relación en la Comisión de Economía. El IGB justo es un ejemplo clarísimo donde nos pusimos de acuerdo. Y ahorita, hace poco, salió algo que era una propuesta del congresista Torres, que ya salió, que es una propuesta que era de las alertas informativas para las MIPES. El tema de las dos normas que te había dicho, ya casi listas, era por consenso con todas las bancadas. Falta un poquito ahí con el tema de Fuerza Popular. Pero ¿y si la cosa iba tan bien? ¿Por qué la relación con el gabinete era tan mala? Había momentos de palabras, diálogos. Tenemos que aprender a respetarnos y eso es parte del tema. Yo creo que hay que seguir trabajando con firmeza, pero sin exacerbar. Pero usted me está mostrando una realidad totalmente diferente a la que veíamos y escuchábamos todos los días. Sí, yo también. Y yo les he pedido, señores. ¿A quién? ¿A su gabinete también? A mis amigos y al gabinete. O sea, tengamos un solo discurso y al otro lado también, cuando he hablado con el señor Galarreta, tenemos que... Nadie duda de que en el escenario parlamentario pasan cosas, ¿no? O sea, y algunos se ponen palabritas y les encanta atacar. Pero lo de un solo discurso también incluye al presidente. Todo, vamos. Porque el presidente, aparte de las cosas valiosas que puede decir, ha dicho también un montón de cosas que contradecían a sus ministros. Mira, yo creo que hay que escuchar al presidente con más detenimiento y yo creo que algunas veces ha tenido posiciones que no nos hemos dado cuenta y que eran acertadas. Entonces creo que es conversar con él, incluirlo y todos estar en el mismo canal. ¿Se siente usted en un gabinete blindado por el hecho de que dicen no le podrían censurar un ministro más? No, eso no es verdad. O sea, la posibilidad de un control político existe. ¿Que incluya una censura? Claro que incluye la censura. O sea, si alguien comete un delito dentro de mis... que espero que no suceda. ¿O un error político como el de Alfredo Torne, por ejemplo? O un error político. Ese fue error político, honestamente, porque este señor es un caballero, fue un error, ¿no? Pero si alguien comete un error político... merece ser censurado. Podría ser censurado. Vamos a evitar que eso suceda de nuestro lado y espero que también ellos no exacerben por cualquier cosita. Por eso, pero lo que usted me está diciendo, la semana pasada lo dijo Carlos Bruces, si una censura se justifica, hay que aceptarla. Claro, porque esa es la fórmula, o sea, para eso estamos dispuestos a estar ante el control político. O sea, yo creo que los congresistas yo ya me puse del lado de los congresistas, pero los congresistas... Usted sigue siendo congresista. Sigo siendo congresista, pero ese es parte del equilibrio y tenemos que tener un equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes, ¿cómo se traduce en el ejercicio de ese equilibrio? A través del control político. Y el control político implica que nos llamen a comisiones, que nos puedan llamar a una interpelación si se diera el caso, y hasta en el extremo la censura. Esperemos que no lleguemos a eso. Ahora, también le pedimos a nuestros colegas congresistas
que nos inviten, pero que nos dejen trabajar. Y ya lo he dicho antes, ¿no? O sea, realmente yo he visto que están todo el día en el Congreso, hasta 3 veces por semana está un ministro está atendiendo sesiones de 7 horas, así no se puede trabajar. ¿Y usted tiene la carta de la cuestión de confianza bajo la manga por cualquier cosa? Bueno, ¿existe la posibilidad? Sí, No, porque es una derecho yo sé constitucional. que existe, pero la actitud suya, ¿es la de tenerla por si acaso? Yo prefiero no tenerla. ¿Siente usted que la primera ha sido una tarjeta amarilla? Yo creo que es una tarjeta amarilla, sí, pero no debe estar buscando la tarjeta roja, no quiero buscar la tarjeta roja. Yo quiero trabajar con el Congreso porque sí creo que el equilibrio y la paz democrática de nuestro país se tiene que mantener. ¿Usted cerraría el Congreso si fuera necesario? No quisiera llegar a ese punto, porque yo creo que... No está en su horizonte. No, porque eso le hace daño al pueblo. Entonces, para mí lo importante es trabajar para el pueblo, y por eso el ponernos de acuerdo en algunas cosas. Yo sé que hay cosas donde nunca nos vamos a poner de acuerdo, ya pues está bien, entiendo que hay puntos donde vamos a tener diferencias, pero tener puntos de acuerdo que resuelvan la vida del ciudadano son más importantes para nosotros, y es un deber para los dos. Ellos fueron electos de esa manera y nosotros también. ¿Se da cuenta que de alguna manera la base política del presidente Kuczynski va a cambiar? Incluso en el supuesto que diera el indulto, su base política va a cambiar de todas maneras. O sea, si ustedes llegan a un acuerdo con el fujimorismo para tener buena relación política y se diera el indulto, todo se trastoca y la gente que votó por él lo va a rechazar. Vamos a vivir a la inversa. Los fujimoristas le van a vivir agradecidos y del centro a la izquierda le van a enrostrar su traición. ¿Se da cuenta de eso, no es cierto? Mira, yo no quiero hablar, vuelvo a decir, el tema del indulto. No, yo no lo planteo como un hecho, pero... A ver, el poder buscar consensos con todas las fuerzas es importante. O sea, por ejemplo, hay temas que nosotros somos claramente a favor de lo que piensa la gente de Nuevo Perú, ¿no? El nuevo grupo. En los cuales somos bastante claros de que estamos más cercanos a ellos que a lo que estaríamos con el fujimorismo, muchos de temas de derechos ciudadanos, derechos sociales. Y tiene razón en el acercamiento en las necesidades más puntuales de la población. Primera ministra. En otros puntos podemos estar más cercanos al fujimorismo y en otros con APP, el otro con el APRA, con Acción Popular. Habrá que encontrar esos puntos de encuentro. ¿Está usted de acuerdo con el aborto? No. No. Yo tengo, digamos, existe ya la ley hasta el aborto terapéutico. Sí, claro. En el tema ya del aborto por violación tengo un dilema moral, porque yo siento que a una niña o a una joven que ha sido violada, ¿la vamos a castigar 2 veces? Ahí tengo un problema. Es un dilema moral muy fuerte. Como soy católica me cuesta mucho. Ahora, ¿el aborto liberal? No estoy de acuerdo. Aunque mi hija me castigue porque ella es más liberal que yo, pero yo sí soy... ¿Y está usted en la línea de la ministra Choquehuanca de decir que en estos temas se debe estar en la línea del Papa? No, yo creo que hay que estar en el tema, somos un Estado laico, entonces el debate que se permita abiertamente y llegaremos a un punto de consenso en algún momento, ¿no? ¿Y el matrimonio homosexual? Yo estoy más bueno, sí, y eso ya lo he dicho siempre, pero esa es mi posición personal. ¿Está usted de acuerdo? Esa es mi posición personal, pero la postura que tenemos como gobierno siempre ha sido la unión civil, y hasta ahí nos quedamos. O sea, para bienes patrimoniales. Va un poquito más allá. Hay derechos también de relación, ¿no? O sea, que implican, por ejemplo, que la pareja pueda visitar al enfermo cuando esté en el hospital, que tengan... Pero que no llegan al matrimonio. No llegan a ser un matrimonio, ¿no? Es un derecho de unión civil. ¿Y la adopción? No incluye la adopción. ¿Y su posición personal? La mía es abierta porque es mi posición, pero no lo voy a imponer al resto. No, yo sé, pero sí, usted sí está de acuerdo con la adopción. Sí, porque yo he vivido con personas muy cercanas que son homosexuales y que tienen familia y no hay ningún problema con eso. Pero no puedo hablar de mi experiencia, sino hay que entender que hay posiciones más abiertas, ¿no? O sea, y yo prefiero ir por la línea donde nos marcamos desde un principio en campaña. Nosotros solo vamos hasta la unión civil. Primera ministra, le agradezco muchísimo por esta oportunidad que nos ha dado de conversar, espero que no sea la última. Y pues veamos cómo avanzan, mucha suerte, la confianza la tiene, ya han dicho todos que se la van a dar y vamos a ver cómo van las cosas, esperemos que para mejor. Ojalá para mejor, porque lo más importante es que nos preocupemos en las necesidades de la población. La gente quiere empleo, quiere seguridad, quiere una mirada de futuro certera y eso es lo que tenemos que hacer tanto el legislativo como el ejecutivo. Y quiere que vayan al Mundial también. Muchísimas gracias. Vamos a ir al Mundial. Muy amable por su presencia, muchas gracias.